Más de 300 jueces se reúnen en Oviedo para elegir al nuevo Comité Nacional de la Asociación Profesional Francisco de Vitoria. Uno de los temas centrales es la amnistía y el lawfare. Max Álvarez, ¿qué han dicho? Sí, pues han dicho que no se están en contra de ella, que podría llegar incluso a mejorarse esa futura ley, pero que ahora mismo no se dan los argumentos para llegar a aplicarla, porque aseguran la convivencia democrática en Cataluña es plena, al menos durante los últimos 6 años. También han dicho que van a estar en máxima alerta para que no se incorporen en el futuro aquellos temas que podrían llegar incluso a poner en tela de juicio la separación de poderes, porque nadie debe decir a los jueces cómo aplicar esa u otras leyes. Lo que decimos es, no justifica la quiebra del principio de igualdad que supone que un señor que en Avilés agredió a un policía vaya a ser condenado a una pena de prisión y un señor que agredió el mismo día a un policía en Barcelona vaya a verse libre de cualquier tipo de responsabilidad. La Asamblea General de la Asociación Profesional Francisco de Vitoria, asociación de jueces, está reunida en Oviedo para elegir al nuevo Comité Nacional, y Max Álvarez se han pronunciado sobre la amnistía. Sí, van a elegir aquí a sus 9 miembros del Comité Nacional en Asamblea, van a darse cita aquí en Oviedo hasta el próximo viernes, pero sobre todo van a debatir y reflexionar sobre asuntos de actualidad como esa futura ley de amnistía. Han dicho que no se oponen a ella, tampoco a los pactos de gobierno entre Pedro Sánchez y Junts, pero que sin embargo esa ley de amnistía podría llegar a mejorarse y que ellos mismos llegarían a aplicarla llegado el momento si fuera necesario, pero que ahora mismo no hay motivos que argumenten esa ley de amnistía, porque aseguran la convivencia democrática en Cataluña es plena, al menos desde hace 6 años, y por eso no ven motivos tampoco para un trato desigual de la ley para los españoles, para todos los españoles, que diferencie, por ejemplo, a los asturianos de los catalanes. Sobre otro asunto que se preocupa, sobre el lawfare, esa posibilidad de petición de responsabilidades a los jueces, han dicho que es un tema muy grave, un tema peligroso, y que ahora mismo no está en ese texto propuesto para esa futura ley de amnistía, pero que van a estar en máxima alerta para que no se incorpore tampoco después, ya que no van a permitir ni consentir ningún tipo de injerencia que pueda afectar a la separación de poderes, porque aseguran que aunque los jueces puedan cometer errores, ya hay instrumentos y mecanismos de control y nadie tiene que decirles cómo aplicar esta u otras leyes. La sorpresa nos la hemos llevado el jueves al leer un acuerdo en el que se viene a hablar de comisiones parlamentarias que pretenden fiscalizar lo que hacen los jueces, como si nuestra actividad no tuviera ya suficientes recursos y garantías por parte de otras autoridades judiciales también independientes e imparciales. Asumir ya, decir que ha habido lawfare, a mí me parece muy peligroso, y si hay lawfare hay prevaricación, entonces se tendrá que investigar. Lo que decimos es, no justifica la quiebra del principio de igualdad que supone que un señor que en Avilés agredió a un policía vaya a ser condenado a una pena de prisión y un señor que agredió el mismo día a un policía en Barcelona vaya a verse libre de cualquier tipo de responsabilidad. Este es nuestro planteamiento. En la inauguración de esa asamblea ha estado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha defendido la labor de los jueces en los últimos 45 años. Jesús Chamorro también ha indicado que el término lawfare no aparece en la proposición de ley de amnistía. Creo que eso no está y por lo tanto no hay que hacer un comentario. Yo no tengo ningún comentario al respecto. Hay un pacto entre dos partidos, o eso han transmitido los medios de comunicación, vosotros, de que había ese lawfare. Nosotros en la Sala de Gobierno de Asturias hemos hecho un posicionamiento al respecto que, ya digo, no difiere del que han hecho otras salas de gobierno, la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales.